El próximo domingo, día 21, la Fundación Tarazona Monumental propone una visita temática denominada Las marcas de los canteros en la Catedral de Tarazona. Se plantea como una visita familiar, apta para niños, en la que se ubicarán las marcas que hay en el Templo de Santa María de la Huerta, la cantidad y su significado. Se repite así una visita guiada que se estrenó con gran éxito en septiembre del año pasado, pero dotándola de nuevo contenido. Bueno, pues sobre todo pues se les va a enseñar como curiosidad las herramientas con las que trabajaban. No solo hacían los signos, sino tallaban los sillares, ¿no? Pues que eran las típicas macetas, gradinas, cinceles, punteros, escuadras. O sea, en definitiva, eran trabajos artesanos, pero que tenían una carga importante de conocimientos de lo que es la geometría, ¿no? De los ángulos, de los planos. Por eso, entonces, es interesante que, desde luego, los niños y los mayores vean las herramientas con las que trabajan. Y luego, pues haremos una especie de taller en el que podremos ir dibujando los diferentes signos que aparecen en los paramentos de la catedral e intentaremos buscarles el significado. Hay algunos que son puramente geométricos, como comentábamos, que corresponden a la firma de sus autores. Hay otros que son copiados, por así decirlo, de una tradición indoeuropea, como pueden ser las cruces gamadas, que sabemos que nos llegan a Occidente, por decirlo de alguna manera, a través del mundo romano, y que tienen una simbología más astronómica, ¿no? O, por ejemplo, elementos como puede ser la pata de oca, que representaba la Trinidad, o la propia cruz, que creo que no es necesario explicarla mucho, pero en definitiva es un conjunto de elementos que, si algunos bien tienen significado, otros serán simplemente firmas. Las marcas de canteros son todavía un misterio de la historia y están sujetas a muchas interpretaciones. En esta visita temática se intentará dar respuesta a algunas de las principales cuestiones que las rodean. Esta visita puede ser muy interesante, sobre todo porque va a hablar de una manera muy directa de las personas, de los trabajadores, de los empleados que construyeron esa misma catedral a través de los sillares, ¿no? Precisamente lo que buscamos es la curiosidad de intentar descifrar el significado de esos propios signos, ¿no? Que no deja de ser complicado, teniendo en cuenta que con el paso de los siglos se han hecho varias interpretaciones, ¿no? Lógicamente, lo que sí sabemos es que los signos lapidarios pues tienen un origen, sobre todo, se podían clasificar en tres grupos, básicamente. En cuanto a lo técnico, pues unos serían los signos propios de la cantera, en los que nos diría de dónde procedían concretamente. Otros serían los signos de ubicación. O sea, por decirlo de alguna manera, el albañil tendría una referencia en un plano donde deberían ir esos signos para construir ese muro o construir ese pórtico, para construir cualquier otro elemento. Y luego otro que es muy interesante y muy curioso, que es la firma de los grupos que trabajaban, que serían dirigidos por un maestro cantero, y en los que habría aprendices y otra clase de operarios, ¿no? Precisamente el maestro cantero sería el propietario del signo, aunque firmarían todos, y sería el que haría las piezas más complicadas, como podrían ser dovelas, claves, capiteles, etcétera, ¿no? Esto nos conduce un poco a lo que normalmente se les ha denominado las logias, ¿no? Eran trabajadores libres y hacían esos grupos que de alguna manera iban recorriendo la geografía, precisamente buscando esas obras. Las marcas pueden ser de diferentes formas, geométricas o de contenido religioso, y también muy antiguas. Son muy interesantes a nivel histórico porque nos permite el poder llevar el hilo conductor de esas logias, esos grupos que pasaban por diferentes pueblos y diferentes iglesias, catedrales y palacios, ¿no? De hecho, conocemos que hay bastantes espacios, ¿no?, donde en definitiva podríamos hacer un mapa de las logias, ¿no?, de los recorridos de las logias. Eso es. Eran signos que se tallaban precisamente en las caras de las piedras visibles, porque de alguna manera servía también para cobrar el destajo. Tantas piedras hacías con tal firma, tanto cobrabas ese día. Era un planteamiento ya, lógicamente, de productividad que se exigía ya en esos siglos, ¿no? Podemos decir que en la península que tenemos, no solo en Tarazona, ¿no?, sino en cualquier época, sobre todo del medievo, a partir en el siglo XI hasta el siglo XV,
XV conocemos signos lapidarios, pero son mucho más antiguos, ¿no? Se conocen que en el mundo egipcio, griego, romano ya existían, ¿no? Era una manera, en definitiva, de sobre todo destajo, de cobrar X por X piedras producidas. En la catedral hay muchas marcas de cantero, entre 10 y 15 diferentes, y cada una de ellas se repite en multitud de ocasiones. Pues no te podría decir exactamente, hay un trabajo realizado en el que se estudiaba, pero son bastantes, que eso quiere decir que fue mucha la gente que trabajó y sobre todo diferentes grupos, ¿no? Porque exactamente, la variedad quiere decir que eran diferentes logias las que trabajaron. Si hubiera sido una sola, pues estaríamos ante una fábrica en exclusiva de plantilla de canteros. ¿Hay marcas de cantero en otros monumentos de la ciudad? Pues sí, en la Magdalena, por ejemplo, tenemos, de todas maneras, como comentaba antes, va muy asociado casi siempre al mundo románico y al gótico. Y otro sitio, por ejemplo, muy rico en signos lapidarios, aquí en la comarca, por ejemplo, es el monasterio de Veruela, ¿no? En el que pasaron pues, diferentes grupos también de logias y que nos sirven precisamente para restablecer relaciones entre diferentes edificios. Será una visita interesante y muy participativa que aportará datos sobre el origen de la catedral y cómo se construyó. La cita arrancará a las 12 del mediodía y no es necesario reserva previa. Tiene un precio de 3 euros, pero es gratuita para los menores de 12 años y ofrece un 50% de descuento para los socios del Club de Amigos.